Historias impactantes que hemos presentado en los últimos meses y qué pasó transcurrido el tiempo. De eso hablamos esta noche en Desclasificado. Los abusos sexuales, cuando son cometidos por un líder religioso, provocan un doble rechazo. La integridad de un dirigente religioso es tan sagrada para la sociedad como para sus seguidores, que depositan en ellos una confianza desmedida, y la traición a esa lealtad es un agravante inclusive frente a la ley. Hace unos meses investigamos la denuncia de miembros de una congregación que decían haber descubierto cómo su pastor cometía abuso sexual contra una adolescente. Nos trasladamos nuevamente al lugar de los hechos para investigar qué ha pasado con el caso transcurrido el tiempo. No se muevan de la pantalla, que esto apenas comienza. Bienvenidos a Desclasificado. Pero yo soy pentecostal. Cruzada Evangélica de Villa María era la iglesia que tenían los pastores José Luis Santana Vidal y Narda Polonia Báez, una congregación activa de cerca de 140 miembros. Según investigamos, una de sus feligreses se vio en la necesidad de viajar a Chile, pero el proceso migratorio de su hija se complicó. Dada la confianza con los pastores, entendió sería el lugar más seguro para la adolescente. Esto sin imaginar que detrás del manto de la fe, la niña sería víctima de una secuencia de abusos. Lo que pasó fue que la niña, la tercera violación, habló. La niña dice que ella le hizo una prueba de embarazo y que la llevó a un monte santo, donde la hizo jurar que lo que pasaba en la iglesia se quedaba. Que lo que había pasado fue algo que el Señor lo permitió. Me lo comunicó la niña a mí. Dunia Berroa, una hermana que se congregaba en la Iglesia Cruzada Evangélica de Villa María, donde los pastores José Luis Santana Vidal y Narda Polonia Báez servían, fue testigo de los malos tratos que recibía la adolescente y los cambios que se veían en ella. Ahí yo vi los maltratos verbales, cómo la explotaban. Ella era la sirvienta. Era una niña que era muy alegre, una adoradora, pero después empecé a verla como tan triste, tan deprimida. Y antes de irme de la iglesia, como 2 o 3 semanas antes, yo vi cómo esa niña echó ese cuerpazo y la veía como con ese miedo. La madre había pedido a los pastores que buscaran una casa más grande para que su hija tuviese su propia habitación, casa que pagaba desde Chile. Adicionalmente entregaba una manutención. Sin embargo, la niña se convirtió en la sirvienta de la casa. Tengo estimado que $200. A los par de días que ella le decía, que hay que comprarle esto, que 150 más, que 75 más, que 50 más. Entonces, cuando la mamá se molesta porque le quitaron un dinero a ella, el papá decía, tienen un negocio con la niña. La denunciante establece que los pastores comenzaron a quejarse del comportamiento de la menor, pero su versión era distinta a la que los vecinos veían. Esto despertó la alerta de que algo no estaba bien. Porque uno veía el comportamiento de la niña, una niña que nada más bajaba a hacerle todo lo mandado, que no era una niña ni siquiera que andaba calle arriba y calle abajo. Cuando usted la veía que salía era hacerle un mandado a ellos. De la iglesia a la escuela y de la escuela a su casa, cuidando el nieto 24/7, que si el nieto se caía, la yerna le entraba galletones. Las sospechas fueron confirmadas. La depresión, lloros durante los cultos y aislamiento de la adolescente de 12 años en ese momento encontraron explicación con este video. Con Biblia en mano, la niña confiesa que el pastor José Luis Santana Vidal la violaba sexualmente. Te puedo mentir a ti y a todo el mundo, menos al Señor Jesucristo. Y hoy pongo mi mano en la Biblia para decir la verdad, que el pastor José Luis Santana me violó y la pastora sabe que no miento. Tuvimos un encuentro con la menor. Le costó hablar con sentimientos de vergüenza. Tuvo que ser aislada por sus ataques de pánico tras las amenazas que dice le repetía el religioso. Porque la primera vez que él me violó, yo me sentí muy diferente, me alejé de ello un poco. Cada vez la pastora me regañaba por todo lo que yo hacía, que no lo hacía muy bien. Y yo me sentía muy mal.
nosotros. Y usted va a seguir con las mismas malas mañas. José Luis Santana Vidal, según su testimonio, la amenazaba y ejercía una presión psicológica para que callara, condición en la que seguían los abusos. Narró a nuestro equipo escenas aberrantes. El hombre buscaba momentos previos a irse a la iglesia en los que la misma niña establece era imposible que la pastora no se diera cuenta. En otra ocasión, aún más aborrecible, contó que el hombre se encontraba en medio del culto, dejó el micrófono en manos de otro pastor, entró a una habitación a violarla y regresó a continuar la prédica. Él me decía que si yo le decía a la pastora que se iba a matar, que la iba a matar a ella, y yo por miedo no le dije nada. En las paredes de una iglesia y bajo el cuidado de un supuesto representante de Dios, esta niña vivió una historia traumática. Desde entonces, en medio de la depresión, comenzó a desear la muerte. Yo le decía a mi hermano que yo me quería morir y no quería vivir de nuevo. Toda la noche mi mamá, porque mi mamá es psicóloga, ella me llama, habla conmigo. Yo estoy traumatizada con eso. Y me dijo, dile a mi pueblo que a partir de ahora veréis los cielos abiertos. Los rumores de que el pastor José Luis Santana Vidal violaba a la niña que le habían encomendado se expandieron. Esta feligres manifiesta con dolor que al enterarse, la pastora Narda Polonia Báez no hizo nada más que encubrir a su esposo y pedirle a la niña que no hablara a nadie. Una persona con su mujer ahí, que ella no guardaba ni los secretos de ellos, que ese hombre tenía un fuego que no se le apagaba, que lo pongan en disciplina, y el fuego lo apagó con la pobre niña. Todo eso salía de la boca de ella. ¿Usted me entiende? Eso nunca conocieron al Señor. A la denuncia de los graves hechos se suma la pastora Ruth, quien también ha dado soporte religioso y emocional a la niña, y fue quien se puso en contacto con nuestro equipo de investigación. Esa niña me contó que ese hombre la violaba y que él la amenazaba, que él la tenía amenazada, que si ella decía algo, él iba a matar a la pastora y que luego la iba a matar a ella. Varias veces pasó esa violación con esa niña. Ella contaba eso llorando, con su cabeza bajada. Muy fuerte lo que a esa niña le pasó. La gloria que me diste, yo les he dado a ellos. La palabra gloria es doxa. Aunque el Concilio Cruzada Evangélica Misionera expulsó al pastor José Luis Santana, la pastora lamentaba el irremediable daño y frustración en la vida de esta niña y que al momento de nuestra investigación, él continuara su vida sin ser llevado a la justicia. Esa niña ahora mismo vive un estado de depresión y de susto con un hombre con su verdugo suelto. Vive un estado de depresión con su verdugo suelto. Investigamos si la madre de la niña desde el extranjero había sido informada y qué consecuencias se habrían producido. Es así como tuvimos acceso a una conversación que mantuvo la madre de la niña con la pastora Narda Polonia Báez. Reclama al enterarse del abuso de su esposo con la niña. Se lee la respuesta de la pastora cuando la madre le cuestiona. José Luis me tiró y me dice que como ya lo suspendieron y que él ya no es pastor y no va a predicar más, él quiere hablar contigo en la noche. En otro se puede leer cómo la pastora minimiza la acción de su esposo. Sí, entiendo, el mal está hecho, se dañaron muchas cosas, la niña, la iglesia y mi familia, simplemente por querer hacer un favor de amor. Evidentemente, el problema no fue hacer un favor. Mi corazón se cayó cuando yo vi ese estado. Cuando la niña me dijo, yo le dije a usted que me pasó eso. Luego de nuestro reportaje, el 27 de agosto del 2022, fue arrestado el pastor José Luis Santana Vidal y desde entonces hemos dado seguimiento al caso. Por disposición del magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, se impuso 3 meses de prisión preventiva contra el ex pastor a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. No me le tires foto, 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 no le tires foto. El 19 de septiembre de este año, tras un juicio de fondo, el ex pastor evangélico José Luis Santana Vidal fue declarado culpable del crimen de violación sexual en perjuicio de esta menor de edad, al día de hoy con 13 años. El ex líder religioso fue hallado responsable de la violación del artículo 331 del Código Penal Dominicano y del artículo 396 de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.
El violador fue condenado en primera instancia a cumplir 20 años de prisión. También se le condenó al pago de las costas penales del proceso y al pago de una multa de 200,000 pesos. De su lado, la pastora Ruth Rodríguez ha tenido que pagar un alto precio por dar la cara en representación de la comunidad religiosa para que este pastor abusador fuera denunciado públicamente. Hoy día tuvo que mudarse de su zona debido a las amenazas, luego de que José Luis Santana Vidal fuera condenado a 20 años de prisión. Yo vi todo. Óigame para acá. Oiga lo que yo le voy a decir a usted, yo le dije. No me vuelva a llamar. Porque si me vuelve a llamar, yo le voy a someter a usted como amenaza. Se lo dije. Porque una vez yo oí como que me iba a dar tiro, yo dije, no hay ningún problema, tú me puedes dar tiro. Aquí, porque son muchas amenazas que le ha hecho a mucha gente de que le vaya allá, le va a romper la cabeza a mucha gente. A mí la gente yo oí que él dijo que me iba a decir. Pero en el teléfono simplemente me dijo así. Los líderes de esta comunidad religiosa tratan de reponerse tras este escándalo que dividió a sus miembros y manchó la reputación de la iglesia en la zona conocida como Villa María, en la ciudad capital. Lamentan que pastores se involucren en hechos tan bochornosos, usados por fuerzas malignas que terminan atropellando el testimonio y la fe de los creyentes. No obstante, reconocen que el pastor merecía ser denunciado y, por supuesto, condenado. El ex pastor José Luis Santana Vidal deberá cumplir su condena de 20 años de cárcel en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, medida que ha apelado mediante un recurso depositado ante la Secretaría del Tribunal el 16 de noviembre por su abogado en busca de no cumplir su sentencia de 20 años de prisión por el delito de abusar sexual y físicamente en contra de una menor de edad.